Sin más preámbulos, damos entonces inicio a nuestra agenda académica con nuestro primer invitado, el señor Brian Rojas, que abrirá este evento con una conferencia denominada Coyuntura Económica, Geopolítica y Social y sus impactos en la calidad de cartera. A Brian invitamos a pasar adelante mientras les leo su perfil. Brian es economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión de riesgos y control de instituciones financieras, así como magíster en finanzas de la Universidad de los Andes. Es especialista en Business Intelligence y candidato al MBA de la Universidad Internacional de La Rioja en España. De igual forma, Brian es certificado como Financial Risk Management por la Global Association of Risk Professionals. Ha trabajado en prestigiosas entidades como el Banco de la República, Software Shop, Banco de Vivienda, Banco de Bogotá, el Banco Mundo Mujer, KPMG Panamá y actualmente es el director y líder del equipo de consultoría de KPMG Colombia. Brian también es docente de programas de posgrado sobre temas de mercado de capitales, inversiones, riesgos, analítica en diferentes programas de especialización y maestría y creador de contenido además sobre educación financiera y finanzas personales en diferentes redes sociales. Así que le damos la bienvenida. Un aplauso para Brian, por favor. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, antes que nada, gracias a la doctora Beatriz por la invitación para KPMG y para mí personalmente. ¿Allá? Ok. Bueno, voy aquí contando desde acá. Bueno, estaba mencionando, gracias a la doctora Beatriz por la invitación para KPMG. Como director aquí de consultoría es un placer siempre estar acá. Hemos estado ya en varios eventos con ciclo de riesgos, enfocados principalmente a poder compartir nuestra experiencia como consultores y líderes de la industria del sector financiero, asegurador y en temas de auditoría y consultoría que trabajamos nosotros. Bueno, nuestra charla el día de hoy está enfocada mucho a mencionar cuáles son nuestras perspectivas asociadas a las condiciones económicas que actualmente tiene Colombia, el mundo, la región, y esto cómo realmente puede llegar a afectar su gestión de cartera, su gestión de negocios, su modelo de negocio en las diferentes organizaciones. La semana pasada salió una noticia no muy positiva y realmente los analistas y nosotros propiamente no le pegamos al tema del Producto Interno Bruto del año pasado. El crecimiento del país del 0.6%, aunque uno pensaría positivo, realmente no lo fue, considerando información que teníamos de otros pares. Realmente el mismo Banco Mundial, que es la información que presentamos acá, tenía perspectivas de crecimiento para el país superiores al 1%. Sin embargo, con el crecimiento económico del cierre del 2023 del 0.6, las perspectivas no son del todo alentadoras, especialmente para este primer semestre del 2024. Es decir, vamos a continuar bajo tendencias de bajo consumo, de baja colocación de crédito y de incremento en la mora. Eso es lo que podemos nosotros empezar a concluir, por lo menos en lo que va a ser el primer semestre del 2024. ¿Qué perspectivas tenemos al respecto? Hay que tomar decisiones rápidas y profundas con respecto a la gestión de la cartera, especialmente con el tema de la tasa de interés y las tasas de negociación con los clientes, ¿vale? Las perspectivas por parte de nosotros y de los analistas en general es que el Banco de la República tiene que tomar decisiones inmediatas y rápidas si queremos incentivar el consumo, ¿vale? Hacia el cierre del año pasado, el consumo de hogares se incrementó mínimamente, ¿sí? Alrededor del 0.1%, lo cual considera realmente una pequeña recuperación en cuanto al sector económico. Si podemos ver aquí, las economías del mundo se estiman que para el 2024 deberían estar creciendo, con información esto a cierre de enero, del 2.3%. Sin embargo, ya los resultados de algunos países, especialmente Estados Unidos, podrían indicar que esto realmente no se va a cumplir, sino que podríamos estar por niveles todavía cercanos al 1.5. Y para el caso de Colombia, la perspectiva global antes de la publicación del DANE
era alrededor del 1.8, que esta era la perspectiva que tenía el Banco Mundial, pero otros analistas estaban incluso mencionando que podíamos tener crecimiento este año alrededor del 2%, 2.3%. Pero inmediatamente cuando vemos las encuestas que estamos haciendo analistas, ya definitivamente el crecimiento que se espera para el Producto Interno Bruto de Colombia va a estar alrededor del 1%, máximo un 1.5%, lo cual pues no muestra realmente una muy buena recuperación para el país. Recordemos que si hay mayor Producto Interno Bruto, si hay mayor crecimiento, pues la economía en general se va a dinamizar. Otro de los indicadores que nos preocupa en este momento es el indicador de confianza del negocio. Si nosotros empezamos a revisar con nuestros pares, lo que es Brasil, Chile, Colombia, México, realmente Colombia todavía presenta un retroceso con respecto a la confianza que tienen los industriales, los consumidores y las empresas en general en cuanto a seguir invirtiendo en el país y a mantenerse en el crecimiento que se venía dando de años anteriores. Realmente el dato más relevante adicional al tema del PIB de la semana pasada con respecto al DANE fue la caída tan sustancial que tuvo la inversión. La inversión privada realmente estuvo alrededor del 18% como porcentaje del PIB, un número que no veíamos desde antes del 2000, ¿sí? Antes de la crisis del UPAC. Esto realmente no solamente presenta una crisis en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Si no hay inversión extranjera directa, si no hay inversión en capital, realmente el producto potencial, que se llama el Producto Interno Bruto Potencial, no se espera que tenga un crecimiento de más de un 2%, lo cual realmente retrasa mucho el crecimiento general de la economía, en este caso de Colombia. ¿Listo? No sé, creo que esta silla no deja ver bien las cosas. Bueno, otros de los indicadores que nosotros estamos viendo obviamente es la comparación con los pares, como es el caso de Chile, Colombia, México, Perú, con respecto a cómo fue su dinamismo en el primer semestre del año pasado versus el segundo semestre de este año, del año pasado también. Realmente vemos que en general las economías latinoamericanas tuvieron un repunte, lo cual es bueno a nivel sectorial porque efectivamente a medida que nuestros pares también, como es el caso de Perú, como es el caso de Chile, que son economías relativamente comparables a la colombiana, pues si ellos presentan crecimiento económico positivo, nos pueden dar una muy buena referencia para nosotros. Sin embargo, todavía la gran mayoría de bancos centrales están enfrentando un gran reto, que es el segundo que nosotros resaltamos acá, que es la inflación. ¿Vale? Sabemos las noticias tan positivas que tuvimos con respecto a inflación el año pasado, alrededor del 9.6%. Sin embargo, para lo que ya estamos esperando ahorita, febrero, marzo, la inflación posiblemente vaya a volver otra vez a superar los niveles del 10%. Habrá que esperar un poco cómo los resultados de ahorita del Banco de la República de su decisión de marzo puedan llegar a contrastar esto en el mediano y largo plazo. Sin embargo, lo que nosotros esperamos es que el Banco de la República ahorita en su sesión de marzo deba bajar por lo menos 50 puntos básicos la tasa de referencia. Recordemos que la tasa de referencia en este momento está en el 12.75%, lo cual indicaría que para el primer semestre deberíamos estar en expectativa alrededor de un 11% del cierre de la tasa de referencia, es decir, una disminución de casi 300 puntos básicos durante este año en el primer semestre. Pero si somos aún mucho más estrictos, las expectativas que tenemos los analistas es que deberíamos estar llegando hacia el final del 2024 a una tasa de referencia entre un 8,5 a un 9%. ¿Vale? Esto realmente permitiría generar un dinamismo más fuerte en cartera, ¿sí? En el consumo y en la inversión. ¿Vale? Obviamente tenemos aquí una concepción política bastante diversa, obviamente en estos momentos, y lo que va a empezar a pasar en el Senado y en el Congreso la próxima semana, con otra vez hablar sobre los temas de reformas políticas, de pensiones y salud, pues obviamente esto va a generar todavía mucho ruido hacia los inversionistas y adicionalmente que este año hay que hacer un pago grande en cuanto a las deudas que se tienen con el Fondo Monetario Internacional, lo cual en términos de dólar va a generar un impacto y lo cual posiblemente se genere un incremento significativo en el dólar durante el primer semestre. ¿Vale? Entonces, realmente vemos una recuperación importante. Recordemos también que estamos siendo rezagados con respecto a lo que pasó con el COVID y una de las industrias que más nos está generando atención es el tema del turismo. No solamente en Colombia, sino a nivel regional, el turismo ha generado muy buena recuperación. ¿Vale?
Bueno, recordemos que este año tenemos también un evento importante y ustedes en sus compañías deben tenerlo como referencia, son las elecciones de Estados Unidos, lo cual obviamente genera no solamente una presión aquí en términos de la tasa de cambio, sino en términos de crecimiento económico, en términos de relaciones políticas y al igual que en temas de inversión. Mientras el gobierno actual no genere una estrategia mucho más transparente frente a los inversionistas extranjeros, la inversión extranjera no va a recuperarse. Y es uno de los hechos que nosotros resaltamos más. Mientras no se genere una transparencia política y social mucho más transparente para los inversionistas, el 18% incluso podría ser para este año un poco peor. Esperemos que no sea así, realmente no es bueno para la economía colombiana tener este tipo de cosas. Los números en Estados Unidos han sido positivos, obviamente también la Fed se ha mantenido bajo tasas altas, alrededor del 5.25, 5.5, que allá se maneja por rango. Estamos esperando que para este año podamos llegar a niveles del 4, posiblemente, sería muy óptimo también para la economía mundial, que nuestras tasas de referencia, la tasa de referencia principal de la economía, que es la tasa de la Fed, pueda llegar a bajar y esto realmente genere una desaceleración de la inflación como la vimos el año pasado. Mientras obviamente tenemos otros factores como es el fenómeno del Niño, ¿sí? Lo que estuvo ocurriendo durante las últimas semanas, donde sigamos viendo efectos que lo vieron de pronto muchas empresas, aquí hablando a nivel corporativo, es que obviamente el incremento en el salario mínimo fue muy superior a lo que se necesitaba económicamente. ¿Sí? En términos de la inflación, con una inflación de 9% versus un salario mínimo del 12%, pues el incremento real obviamente es del 3% aproximadamente. Sin embargo, para las empresas fue un gran, o va a ser un gran castigo por las expectativas que vamos a tener de inflación para este año. Las expectativas de inflación para este año se encuentran todavía en ese momento alrededor del 6 al 7%, máximo un 8%, esperemos que no lleguemos a esos niveles, pero algunos analistas son no tan positivos en estas proyecciones. Realmente para nosotros consideramos que alrededor de un 6,5 podemos estar llegando en la inflación, siempre y cuando no se consideren otro tipo de eventos que pues, podrían llegar a afectar las cosas. Una de las cosas importantes que tenemos que tener como referencia es que obviamente Latinoamérica está viviendo un proceso de coyuntura y un proceso de transformación política. ¿Sí? Aquí en el mapa lo podemos ver, en rojo se encuentran los países que tienen un espectro o una tendencia hacia la izquierda y en azul los países que tienen un espectro o una tendencia hacia la derecha. ¿Sí? Obviamente en el caso de Colombia, que ustedes todos lo conocemos muy bien, pues nuestra tendencia es una tendencia de izquierda y esto, pues con nuestras relaciones comerciales, con nuestros países principales, como pues es el caso de Brasil, como es el caso de Perú, como es el caso de México, pues genera ciertos beneficios. Sin embargo, pues no solamente es la corriente política, sino que también tenemos que tener presente, como lo estaba mencionando, el tema de Estados Unidos. ¿Sí? La elección de Estados Unidos va a ser fundamental para nosotros, para las perspectivas del próximo año. Obviamente, como lo mencioné ahorita, este año va a ser mucho más complicado en términos de elecciones para Estados Unidos y adicionalmente con los cambios en las reformas, que no va a ser sencillo para el gobierno actual. ¿Vale? Sabemos que hay una bancada complicada, compleja, para que puedan llegar estas reformas a pasar en el gobierno y pues esto va a generar más ruido para los inversionistas. ¿Sí? Sabemos que la inversión extranjera directa y los inversionistas van a estar muy pendientes de las decisiones que pasen en términos de las reformas que el gobierno va a presentar. Y adicionalmente, pues que se ha vuelto a mencionar el tema de la reforma tributaria por parte del ministro. Entonces, pues obviamente, seguir continuando con estos ruidos a nivel político no va a ayudar en términos de inversión, que es lo que estamos aquí nosotros centrándonos, donde si la inversión no arranca, las perspectivas de crecimiento, ni siquiera solamente para el 2024, sino 2025, 2026 y años siguientes, no van a ser superiores a un 2%. ¿Vale? A medida que la inversión no supere esos umbrales del 25, 30% que teníamos anteriormente, va a ser muy complicado que nuestro país recupere la senda de crecimiento que veníamos. Comparémonos un poquito con respecto a las calificaciones. Colombia, en medio de todo, ha tenido una estabilidad muy buena en términos de las calificaciones, exceptuando obviamente cuando nos bajaron la calificación hace un par de años, pero hemos tenido, digamos que, una
unas perspectivas en general estables, exceptuando obviamente cuando Standard & Poor's en enero de este año nos pasó de estable a negativo. Recordemos que el outlook es justamente esa perspectiva que tiene las calificadoras Fitch, Standard & Poor's y Moody's con respecto a cómo se puede ver al país en diferentes aspectos, ¿sí? No solamente económico, sino también social, en términos de política, en términos de seguridad, entre muchos más. Nuestros pares, obviamente, como son siempre Chile, México, Panamá, Perú y Uruguay, pues consideramos que tienen unas perspectivas mejores. ¿Y esto pues qué conlleva? A medida que el país no recupere su nivel de inversión, pues va a ser más costoso asumir la deuda, ¿vale? Esto es similar. Somos más riesgosos, por lo tanto tenemos como país, al final todos lo pagamos, debemos asumir costos mucho más altos al momento de asumir la deuda como país, ¿vale? ¿Qué nos indican un poquito las agencias calificadoras? Que primero ellos soportan obviamente las corrientes que estamos manejando en este momento en cuanto a las políticas que se están estableciendo y principalmente también porque nuestra estructura jurídica, nuestra estructura política, nuestra estructura de los entes de control, pues es una estructura en medio de todo independiente y la política monetaria a través del Banco de la República es una política muy estable. ¿Sí? No es obviamente sesgada hacia algún tipo de elemento y la calidad de las instituciones de control también se ha resaltado por ser una calidad óptima para estas agencias calificadoras, ¿vale? Esperemos y estamos muy positivos en cuanto a que podamos contener y mantener nuestra calificación actual para que podamos seguir manteniendo nuestra senda de crecimiento, ¿vale? Bueno, ¿qué factores nosotros aquí resaltamos como los más relevantes para este año? Uno, sin lugar a duda, el crecimiento económico del país. Las perspectivas de tener un crecimiento por debajo del 1% ya son reales, ¿sí? Como lo mencioné al inicio, con el crecimiento del país del 0,6 y un posible crecimiento para este primer semestre cero, ¿sí? Es decir, nulo crecimiento o muy alrededor del 0,1, 0,2%, esperamos que no vaya a ser negativo, ¿sí? Pero en el segundo semestre ya deberíamos empezar a tener una economía más dinamizada, mucho más activa, con el consumo de hogares mucho más alto, con el crecimiento de la cartera. Pero esto de qué va a depender de una disminución sustancial del Banco de la República. Si el Banco de la República no baja las tasas de interés, la cartera no va a empezar a andar. ¿Listo? Y ahorita lo vamos a ver con las perspectivas que justamente el Banco de la República compartió el fin de semana con respecto a qué está pasando con las diferentes carteras, ¿vale? Adicionalmente, las entidades, empresas, el sector de industria y demás también han estado muy, y yo creo que de pronto les ha pasado en sus empresas, lo digo yo también como consultor de diferentes empresas grandes del país, están contrayendo mucho la inversión, ¿sí? Se están apretando el pantalón, no se están haciendo inversiones fuertes. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen claro qué puede llegar a pasar con el país, ¿vale? Entonces hay una alta preocupación en el mercado local sobre qué va a pasar con el crecimiento y nuestro crecimiento potencial para este 2024, como mencionamos, no va a ser superior a un 1%. Y realmente podría ser de los peores de la región con respecto a pares, como lo he mencionado, como es Chile, como es Perú, como es México o el mismo Argentina, ¿vale? Aunque pues obviamente Argentina tiene unas condiciones de inflación muy diferentes a las de nosotros. Otra de las claves que tenemos que tener importante aquí es algunos sectores potenciales tienen que volver como tal a su senda de crecimiento. Han escuchado mucho una crisis en el sector de vivienda y en el sector de vehículos, ¿vale? Dos de los sectores más importantes en cuanto a, obviamente, la colocación de créditos, ¿cierto? Y a medida que proyectos como Mi Casa Ya no arranque y no genere realmente un incentivo fuerte en la construcción de la vivienda, no vamos a tener uno de los sectores más importantes para la economía colombiana, que es la vivienda y la construcción, no vamos a tener realmente algo que nos ayude a impulsar el crecimiento del país. Sabemos que el programa, por ejemplo, de Mi Casa Ya, que este año se estiman 50.000 subsidios, pues ya arrancó, ya está mucho mejor que el año pasado, que realmente arrancó prácticamente en el mes de julio, pueda llegar realmente a reactivar la economía, pero realmente no vemos todavía unas altas solicitudes para Camacol en la construcción de nuevas viviendas.
Entonces, realmente no solamente las perspectivas del 2024, sino sabemos que estos proyectos no son de un año para otro, sino que son proyectos que fácilmente dura 3, 4, hasta 5 años, proyectos de construcción. Por lo tanto, a medida que no se dinamice el consumo en cuanto a vivienda, va a ser muy complicado. Otro de los sectores importantes, el sector de vehículos, pero gran razón, y varias encuestas mencionan que no se está haciendo compras de vehículos por las altas tasas de interés. Estamos hablando que el año pasado la tasa promedio estuvo alrededor del 23% para créditos de vehículos, lo cual es una tasa altísima, obviamente, para una financiación, ¿sí? Y pone obviamente a las familias a pensar mucho sobre estos temas. Adicionalmente, recordemos que el año pasado tuvimos un incremento sustancial en cuanto al valor de la gasolina, ¿no? Pasando fácilmente de montos de 9.000 a montos ya casi de 15.000 pesos que estamos pagando actualmente. Entonces, el uso de medios diferentes, ecológicos, medioambientales, ha sido mucho más útil para muchas de las empresas y de las personas realmente. ¿Listo? Otro factor importante para este año, inflación. Aunque, como les mencioné, obviamente la inflación del cierre del 2023 fue muy positiva, realmente por debajo del 10% fue algo muy bueno. Sin embargo, efectos externos como fue o como está haciendo el fenómeno del Niño, las sequías, nos puede generar un incremento otra vez en la inflación, por lo menos para lo que va a ser enero-febrero, por encima del 10%. ¿Vale? Y otra vez, pues esperaríamos que hacia el segundo trimestre podamos otra vez bajar un poco esa inflación. ¿Vale? Sin embargo, a nivel regional, lo que estamos también visualizando es que sí se puede llegar otra vez a niveles, como lo mencioné previamente, de tener una inflación para este año alrededor del 6,5%. ¿Listo? Esto nos generaría, obviamente, unos beneficios para el 2025 de poder tener realmente una inflación otra vez cerca a la inflación meta del Banco de la República del 3%, que el rango está entre 3 y 4%. Otro de los factores importantes para este año, empleo. Aunque el año pasado volvimos otra vez a niveles de un dígito, para este año vamos a estar, por lo menos lo que va a ser este primer trimestre, vamos a tener un incremento en la tasa de desempleo, otra vez hacia niveles del 10% para arriba, principalmente va a haber un incremento obviamente en el desempleo por el incremento sustancial que tuvo el salario mínimo con respecto a la inflación, ¿vale? Es decir, muchas empresas cerraron, ¿sí?, la llave para la contratación. No sé si cada uno lo analizará en sus compañías, en sus empresas, que se ha hecho una gran reducción de nómina, ¿sí? Y empresas grandes a nivel financiero aquí en Colombia, obviamente algunas rumores y otra información que es real, entidades muy grandes del sector financiero están haciendo recortes importantes en el personal, en diferentes líneas de negocio. Entonces, esto es una realidad y sabemos que por lo menos el sector financiero está cerrando la puerta a crecimiento de recurso humano. ¿Sí? Sabemos que entidades grandes, grupos económicos grandes, no está haciendo contrataciones significativas, por el contrario, está tomando decisiones de, obviamente, reducir sus plantas de personal. ¿Vale? Y uno de los sectores que más ayuda al empleo es el sector público. ¿Sí? Sin embargo, la ejecución de los presupuestos no ha sido la más óptima. Y en términos, obviamente, financieros, si no se ejecutan los presupuestos, pues obviamente hay retraso en las contrataciones, hay retrasos en las obras, ¿sí? Y algo que sí efectivamente estos días ha salido es en cuanto a la aclaración del presupuesto para algunas obras importantes, como fue el caso o como es el caso del Metro de Bogotá, ¿sí? De que sí efectivamente se contaba con los recursos para el metro y esto pues va a ayudar obviamente para que se incentive estos empleos en estos sectores tan importantes. ¿Vale? Siguiente factor político importante, siguiente factor relevante para nosotros, la inversión extranjera, como lo he resaltado, a medida que no volvamos a estar en los niveles que requerimos, por encima del 20%, 22% o superior, el crecimiento potencial va a ser muy complicado para los siguientes años. ¿Sí? Es decir, no vamos a tener crecimientos superiores al 2% siempre y cuando no tengamos una inversión extranjera fuerte y inversión de capital, que es la que importa, ¿sí? No solamente la inversión financiera de venir a comprar fondos o inversiones o algo por el estilo, sino la inversión en capital, que es lo que más necesitamos. Sabemos obviamente y algunas encuestas nos mencionan que el sector empresarial está un poco reacio a incrementar inversiones, obviamente las condiciones macroeconómicas no son las mejores, y el otro factor son exportaciones, ¿vale? Si se vuelve a tomar el tema de recesión en Estados Unidos,
las exportaciones no van a ser muy buenas y adicionalmente pues la tasa de cambio, como les menciono, va a seguir teniendo una alta volatilidad. No consideramos que volvamos a los niveles de 5.000 por dólar. Esperamos que estemos alrededor de unos máximos 4.200 para este año, pero pues es una de las variables que casi nunca le pegamos los analistas porque tiene demasiada volatilidad, ¿vale? Veamos un poquito cómo está la situación de crédito, ¿vale? En cuanto a la demanda comercial, consumo, vivienda y microcrédito, lo podemos ver claramente. La percepción de la demanda, es decir, consumidores, personas que están solicitando créditos o que desean solicitar créditos en los diferentes tipos de entidades comerciales y de crédito, ha disminuido sustancialmente. Sin embargo, en el último trimestre, salió. ¿Puedes poner otra vez de presentación? En el último trimestre ya vimos una mejoría en algunos de los segmentos, como fue el segmento comercial y el segmento de microcrédito. Sin embargo, el segmento de consumo y el segmento de vivienda no repunta, sino que al contrario vuelve a caer. Entonces, pues obviamente, a medida que las tasas de interés sigan siendo altas, no vamos a ver una recuperación en cuanto a la demanda de crédito, ¿vale? Para este primer trimestre vamos a seguir manteniendo, obviamente, un dinamismo principalmente fuerte en lo que es la cartera comercial y la cartera de microcrédito. Algo de consumo va a empezar a recuperarse, porque como hemos visto, por ejemplo, las tasas de usura definidas por la Superintendencia Financiera para créditos de consumo ha bajado con respecto bastante al año pasado. Ya estamos en niveles del 35, 33%. Entonces, obviamente el dinamismo del sector o de la cartera de consumo va a empezar a incrementarse para este primer semestre. ¿Qué más vemos nosotros acá? Por tipos de empresa, ¿qué empresas son las que de pronto están más otra vez reactivando las solicitudes de crédito? Vemos en general que las empresas están empezando otra vez a solicitar créditos, exceptuando las empresas grandes, ¿sí? Que es la moradita que ustedes ven allí, al final en la última parte de la gráfica. Lo que es microempresas y empresas medianas y pequeñas empresas están volviendo a solicitar créditos. Sin embargo, empresas grandes, créditos grandes, no se están haciendo inversiones, como justamente el mismo dato del PIB lo ha mencionado. No se está haciendo una inversión sustancial en la economía, que también parte por las solicitudes e inversiones de empresas grandes. Por lo tanto, pues esto simplemente es el reflejo y la consecuencia de lo mismo que he estado hablando. Inversión baja, crecimiento bajo y perspectivas para este primer semestre no muy positivas todavía. Esperamos que para el segundo semestre del 2024 las condiciones económicas del país sean mejores para que esto empiece a dinamizar, pero una de las variables relevantes, sin lugar a dudas, va a ser el tema del Banco Central. ¿Qué vemos un poquito con respecto a la oferta? ¿Sí? Ya hablamos un poquito de la demanda, pero ahora miramos un poco por el lado de la oferta. Y es que en general también la oferta ha disminuido, es decir, los bancos, las entidades financieras están guardando liquidez, ¿sí? No están colocando todos los créditos, no están colocando todo el dinero. Y esto a razón de muchas cosas. Si nosotros están pendientes estas semanas, la semana pasada, esta semana y la que sigue, vamos a tener publicaciones de estados financieros de las principales entidades financieras del país. Ahorita esta mañana salió Bancolombia, donde obviamente también se tuvo un decrecimiento de las utilidades y las ganancias del banco obviamente más grande del país y sabemos que otras entidades financieras van a reportar similar. ¿Qué están haciendo las instituciones financieras? Como les menciono, guardando liquidez, ¿sí? Y adicionalmente porque recordemos que la captación, por ejemplo, en CDTs fue de las más altas de los últimos años, no solamente en monto, sino también en tasa. Obligaciones financieras a tasas del 15, 16, 17% con plazos a 1 año, 2 años, que se vencen este año, ¿sí? Bajo una tasa para este año que esperamos que obviamente esté por debajo del 10, 9% con respecto a la IBR, por ejemplo, pues vamos a tener un diferencial muy alto en margen. Tuve que captar al 17 en algunas entidades, algunas incluso llegaron a ponerse de CDTs al 19% entre marzo y junio del año pasado, y ahorita tengo que buscar recursos a tasas del 9, del 10, es decir, tengo un diferencial de margen de casi 8 o 9 puntos básicos, lo cual es muy caro para cualquier institución financiera. Entonces, las instituciones financieras tienen el indicador del IRL en constante revisión, porque los flujos de caja que tienen que cumplir durante este año son muy altos.
Por eso, otros indicadores que han sido revisados durante este año, 2023, y van a seguir siendo revisados en 2024, indicador de solvencia. Varias entidades han tenido que empezar a revisar sus indicadores de solvencia porque efectivamente sabemos que indicadores de solvencia es pues cuánto deudas tengo, ¿sí?, sobre los recursos también que yo tengo que soportar. Si no tengo buenos recursos, pues obviamente voy a tener que poner capital de mi bolsillo o de las utilidades retenidas que tengo en las instituciones financieras. Bueno, miremos un poquito también en cuanto a los diferentes tipos de cartera, cómo está esa oferta. Anteriormente teníamos aquí era por empresas, ahora por cartera. ¿Qué cartera es la que las entidades financieras, especialmente los bancos, más están colocando, más quieren colocar? Y es, sin lugar a duda, microcrédito, ¿vale? Vemos que las carteras de vivienda, las carteras comerciales y la cartera de consumo no tienen una oferta amplia o no tuvo realmente una oferta amplia durante el año pasado. Y adicionalmente, ¿qué vamos a ver durante este año? Una competencia entre entidades financieras, ¿sí? Sabemos que las carteras no están bien, hemos visto un incremento en la calidad de mora, ¿sí?, en la calidad de cartera, hemos visto incrementos o la disminución obviamente en la demanda y la oferta, entonces vamos a tener una batalla, realmente lo que yo le digo, para comprar cartera, ¿listo? Vamos a empezar a ver mucha venta de cartera, mucho tema de negociación de tasas, porque, por ejemplo, el año pasado estaban colocando créditos de vivienda a tasas promedio, como lo mencioné, 14, bueno, algunos hacia el final del 14, pero a inicios del año pasado estaban bajo tasas del 17, 18, 19%, incluso hay personas que sacaron créditos hipotecarios con tasas del 22% en algunas instituciones. Esto pues obviamente bajo las tasas que ya estamos empezando a hablar hoy, y por ahí esta mañana me estaba hablando una persona que me ayuda con unos temas de tasas, me dijo, hoy posiblemente va a empezar a salir ya tasas por debajo del 14%, 13% de algunas instituciones financieras para compra de cartera. Entonces aquí vamos a tener una alta competencia y es uno de los elementos que yo quiero resaltar acá. Este año es el año de la venta de cartera, ¿sí? Vamos a tener también, recordemos que el año pasado teníamos tasas por encima del consumo en tarjetas de crédito por encima del 45%, ¿sí? Entonces las personas van a buscar mejorar su flujo de caja para tener hoy en día tasas, y ya lo estamos viendo incluso con los neobancos y las fintech que están ofreciendo compras de cartera por debajo del 17%, ¿sí? Entonces, como les menciono, va a haber un alto dinamismo, pero en términos de compra y venta de cartera. ¿De qué va a depender también esa velocidad de la tasa de referencia del Banco de la República? ¿Listo? ¿Qué sectores son los que pronto están más pidiendo plata? Los sectores que más están pidiendo plata es el sector de exportación y un poco la industria, pero en general la mayoría de sectores, como el sector de construcción está caído, importaciones está caído, minería está caído, tenemos aquí, por ejemplo, solamente comunicaciones también está por debajo. Entonces, en general los sectores no están pidiendo crédito, ¿sí? ¿Quiénes son los únicos que están pidiendo crédito actualmente o más en promedio? La industria y un poco el sector de exportación, ¿vale? Ya nos toca esperar un poquito, como les digo, hay un sector que debe ser muy relevante para la economía colombiana, que es el sector de la construcción, ¿sí? Si no mejoramos las tasas de referencia para la construcción, va a ser muy difícil que el país realmente, que ha sido un sector muy fuerte en términos de construcción, se recupere. No lo vamos a lograr. Bueno, que vemos un poquito también con respecto a las expectativas y las exigencias en cuanto al otorgamiento. Y es que en general las instituciones han sido mucho más estrictas con respecto al otorgamiento, ¿vale? No solamente obviamente con respecto al buró, sino a otros criterios que ahorita les mostraré, que en general se están pidiendo más. Entonces, si vemos aquí, este es un indicador de cambio en exigencias. Vemos que para el último semestre del año pasado, en la mayoría de líneas de negocio de productos de crédito, como es el sector comercial, consumo y vivienda, para colocar un crédito estaba exigiendo más, ¿sí? Ya sea una mayor garantía, ya sea mayores estudios, mejor flujo de caja, diferentes características, ¿vale? ¿Y esto a qué se genera o por qué se generó esta situación? Como les mencioné, las entidades están siendo mucho más restrictivas porque necesitamos cubrir la liquidez, ¿sí? Las instituciones financieras y la superintendencia financiera está haciendo mucho seguimiento a la liquidez del sector, ¿vale? Por eso ahorita el que tenga dinero es el rey, como dicen,
Pero lastimosamente, pues algunos sí mejoraron, como fue el caso del microcrédito, pero después vamos a ver que tuvo una consecuencia. ¿Qué es lo que más se está revisando actualmente para hacer aprobaciones en cuanto a créditos? Aquí tenemos lo que son bancos, que es la línea azul oscura, compañías de financiamiento comercial, la azul clarita, y cooperativas, la moradita. En general vemos que las entidades que más empezaron a revisar lo que son flujos de caja fueron los bancos. Obviamente también, como lo mencioné ahorita, el sector de comercial, construcción, no está pidiendo mucho, entonces los bancos están siendo mucho más estrictos con respecto al flujo de caja. Pero la historia del crédito ha sido mucho más relevante, es decir, el incremento en cuanto a la importancia lo están dando las CFCs y las cooperativas. Es decir, su principal variable es el buró de crédito, ¿vale? Al igual que estamos viendo para algunas adicionales, como por ejemplo relación deuda-patrimonio, es decir, capacidades de endeudamiento, capacidades de pago, ¿sí? Lo estamos viendo como una de las variables también importantes. Que realmente no ha sido como tan relevante, crecimiento de ventas, sabemos que este año, el año pasado, pues muchas compañías no es que hayan tenido sus mejores años, entonces pues obviamente esto no ha sido tan relevante. Entonces, ¿qué va a pasar para este año? Pues las dos variables principales que van a seguir siendo relevantes es cómo está su buró de crédito y cómo está su flujo de caja. Si pensamos esto en términos de personas naturales, que también obviamente ustedes son muy fuertes en este tema, es cómo están sus expectativas de pagar realmente sus deudas, ¿vale? Es decir, va a seguir siendo una de las variables más importantes junto con la calificación crediticia. Bueno, ¿qué está impidiendo otorgar los créditos? La capacidad de pago de los clientes, ¿sí? Y es que también es un poco lógico a nivel financiero. Si una persona que gana hoy en día entre 2 a 4 salarios mínimos quiere comprar una vivienda a una tasa del 15% y se quiere endeudar al 70%, financieramente no da, porque simplemente sabemos que hay una ley de vivienda que indica que dependiendo del tipo de vivienda, la persona no se puede endeudar más de un 40% de sus ingresos. Por lo tanto, muchas personas no logran tener la capacidad, ¿sí? Porque si tienes ya una tarjeta de crédito o un crédito de vehículos, tu capacidad de endeudamiento no da, ¿sí? Simplemente no da. Entonces, claramente ha sido la referencia más importante del por qué no se están otorgando créditos, porque la capacidad de pago no está dando. Y es que, como les digo, si seguimos manejando tasas tan altas, el flujo, el pago de un crédito hipotecario, de un crédito de vehículos, de una tarjeta de crédito, no da de acuerdo a los estándares que las entidades generalmente manejan, ¿cierto? Entonces, a medida que estas tasas empiecen a bajar, el dinamismo en cuanto a la colocación de crédito va a ser mejor, ¿sí? Porque pues obviamente sacar un crédito de una vivienda BIS de 150 millones de pesos a una tasa del 15 te da un crédito de más o menos de 1,5 millones a 2 millones de pesos, dependiendo seguros, versus una tasa del 12 que ya vamos a empezar a ver, esperamos que hacia inicios del segundo semestre, exceptuando el Fondo Nacional del Ahorro, vamos a tener un crédito que fácilmente se puede pagar a una cuota de 1.200.000, 1.400.000. ¿Sí? Entonces ahí ya entra en el margen que se requiere. Entonces, mientras estas cosas empiecen a pasar, el dinamismo por eso lo estamos viendo más hacia el segundo semestre. ¿Eso? ¿Qué medidas se están tomando para, obviamente sabemos que la calidad de la cartera se deterioró bastante durante el 2023, este primer semestre vamos a seguir viendo deterioros de cartera, ¿sí? Y el segundo semestre ya digamos que las cosas van a empezar a mejorar. ¿Qué han hecho las entidades para mitigar un poco, para modificar estos créditos? Extensión del plazo ha sido lo que más se ha estado haciendo. Posteriormente lo que le sigue son definir periodos de gracia y es lo que aquí obviamente las entidades que ustedes representan es, bueno, yo te doy, dame 2 meses, solamente págame de pronto el interés o el interés de mora o alguna parte del capital y en 3, 4, 5 meses me ajusto, ¿vale? Lo que menos estamos viendo obviamente es reestructuraciones, pero lo que vemos aquí enseguida es consolidación de créditos, ¿vale? Es decir, la unificación de créditos para tratar de mejorar las condiciones de cartera. Entonces, definitivamente, en resumen, ¿qué podemos ver acá? Lo que más están haciendo las instituciones para mejorar las condiciones financieras de sus créditos es extensión de plazo, ¿vale? Eso es lo más relevante actualmente. ¿Listo? Y ahora que veamos aquí un poco sobre los hogares, a qué tipo de créditos accedieron más, y definitivamente fue
a través de CFCs. ¿Listo? Pues son los créditos que más empezaron a crecer fue a través de CFCs. Es decir, que los que tengan negocios con CFCs, pues en el mediano y largo plazo creo que tienen muchas oportunidades ahí por temas de cartera. En términos de bancos y cooperativas, ha estado muy estable, las cooperativas crecieron un poco, pero los bancos realmente todavía no están accediendo, las personas no están accediendo mucho a través de las entidades grandes, están buscando otras opciones. También teniendo presente que estas son no tan restrictivas, ¿sí? Y adicionalmente que algunas manejan tasas mucho más amigables que las de las entidades financieras tradicionales. Queremos finalizar con estos comentarios. Lo primero, la percepción de la demanda, como lo vimos previamente, no ha sido muy buena. Es decir, las personas no están gastando en términos de créditos. Y eso es referencia y ese es el resultado de lo que estamos viendo de elementos como la caída en ventas de vivienda y de vehículos, ¿sí? Dos de los productos más importantes para ustedes. Entonces, mientras la demanda por parte del ciudadano tradicional no se incremente, pues la cartera no va a repuntar. Sin embargo, como les mencioné también, hubo una buena noticia de los últimos meses y es que el consumo de los hogares empezó a incrementarse un poco. ¿Y esto a qué se ha debido? La razón principal es que muchos productos de la canasta familiar empezaron a caer. No sé si ustedes lo han visto, pero productos como el huevo, como la leche y sus derivados han bajado bastante, ¿sí? Lo cual permite generar un poco más de consumo de algunos otros productos, ¿vale? O de incentivar poder comprar otros. Entonces, esto va a empezar a abrir un margen a medida que la inflación baje más. Si logramos que la inflación baje más, obviamente esto nos va a ayudar para que los clientes empiecen otra vez a utilizar los créditos. Los analistas en general se ha disminuido la proyección del crecimiento del país, como lo mencioné, vamos a estar alrededor del 1%, pues no es tan bueno en medio de todo, pero que posiblemente ya nos dé la brecha para lo que va a ser un 2025 mucho mejor. En general, muchos analistas esperábamos que el 2024 tuviera un dinamismo mucho más alto, pero definitivamente no va a ser tan así. ¿Sí? Se necesitan políticas, o la decisión tendría que ser muy estricta por parte del Banco de la República, pero sabemos que no, en general, la Junta Directiva no ha sido tan amplia, digamos, en hacer recortes muy fuertes, ¿sí? Recorte de más de 75 puntos o de 100 puntos sería también un poquito arriesgado para la inflación, ¿vale? ¿Qué esperamos? Que en la reunión que en la reunión del Banco de la República de marzo bajemos 50 básicos. Es como lo que en consenso estamos esperando, que lleguemos a una disminución de 50 básicos, pasando de 12,75 a 12,25, ¿vale? Esperamos también que una inflación esté alrededor de 5,6. Realmente para nosotros como KPMG esperamos alrededor de un 6,5. No consideramos que baje tan rápido la inflación porque hay otros factores que posiblemente nos afecten, ¿vale? Y que, eso sí, también nosotros estamos muy de acuerdo, que la política monetaria lleguemos a niveles del 8,5, 9%, ¿vale? Es un poquito las expectativas. ¿Vamos a seguir manejando modificaciones y reestructuraciones de crédito? Sí. Y lo que les decía, una de las conclusiones también que nosotros vemos mucho en el mercado es, va a tener un dinamismo muy alto la venta de cartera. Lo que dicen como, ven aquí, te compro aquí, voy y compro después allá, voy negocio deuda con todo mundo, creo que eso va a ser muy, muy fuerte. Y los equipos comerciales entendemos que en bancos están empezando a ofertar tasas mucho más amigables para sus propios clientes. Y sabemos que esto pues va a ser bien relevante para los negocios que ustedes manejan de cartera y de morosidad. ¿Qué esperamos también con respecto a la mora? Va a seguirse incrementando para este primer semestre. ¿Listo? Es lo más seguro. Pero el segundo semestre deberíamos mejorar bastante. ¿Listo? Eso digamos que es como en general lo que nosotros estamos manejando en cuanto a perspectivas. Me gustaría decir que todo es positivo, pero lastimosamente no es así. Y vamos a depender muchísimo de lo que pase con las reformas del gobierno. ¿Sí? Les mencionaba previamente al inicio, la próxima semana arrancan diálogos fuertes a reformas muy importantes. ¿Sí? Una de ellas, ustedes saben que es la reforma pensional, lo cual obviamente afecta las perspectivas de los fondos, ¿sí? Y si los fondos de una u otra forma
que es uno de los compradores más grandes del país en cuanto a capital e inversión de instrumentos financieros, pues no sabemos, digamos, qué vaya a pasar un poco con estos productos. Entonces, es un poco las perspectivas. Las entidades financieras, como les mencioné y como tenemos conocimiento nosotros, están reevaluando sus modelos de negocio porque bajo las condiciones actuales algunos productos ya no están siendo muy rentables y hay una gran preocupación en la banca en general por la liquidez. Lo que les menciono, ahora las entidades financieras, y vamos a ver mucho, tuvieron que hacer captaciones a tasas muy altas el año pasado y ahora este año hay que empezar a pagar eso. Entonces, van a ponerse muchas restricciones en cuanto a la colocación de crédito porque el rey este año es la liquidez, así como lo dijo también Beatriz. La liquidez va a ser uno de los factores fundamentales para las instituciones financieras. ¿Vale? Bueno, mil gracias. Recibo preguntas. Aló. Gracias, Brian. Sí, por acá dos preguntitas. Tú sabes que una de las variables que más nos impacta la cartera es el empleo. Cuéntanos un poquitico a nivel de empleo qué vamos a ver y cómo anticiparnos a ese golpe de pronto que se viene. Y la segunda que nos le hicieron llegar acá es de todas estas variables que maneja Banco República, de esas noticias que ponen en la alerta del mercado, ¿cuál sería esa primordial para nosotros en cartera y cobranza estar pendientes y tenerlo como una alerta temprana? Mil Vale. gracias. Con respecto al empleo, para este primer semestre, lo mencioné, vamos a volver otra vez hacia 2 dígitos. Por encima del 10, 10.5 vamos a estar llegando este primer trimestre. Pero el segundo semestre vamos a otra vez a bajar hacia niveles por debajo de este 10%. Entonces, el empleo no esperamos que llegue a niveles del 9%, vamos a estar muy hacia 9, 10%, porque el sector, como lo mencioné, los más importantes, genera más empleo en Colombia, o dos de los sectores que generan más empleo en Colombia son vivienda, la construcción y el sector público. ¿Vale? Y estamos viendo retrasos en ambos. No estamos viendo todavía la solicitud de permisos de construcción, está todavía caído. Y dos, los proyectos por parte del gobierno no han sido del todo eficientes y efectivos en cuanto a la ejecución presupuestal. Y adicionalmente, como yo creo que esto no es un tema de política, sino simplemente noticias, estamos viendo demasiados cambios en cuanto a los líderes de instituciones relevantes en el gobierno, lo cual pues no genera dinamismo, ¿sí? Si te están cambiando de jefe cada semana, pues es un poco complicado. Y es así de sencillo. Entonces, porque no fluyen las cosas, no se ejecutan los presupuestos. Entonces, eso es lo que hemos presentado. Segundo, yo les diría estar muy pendientes con el tema de las tasas del Banco de la República, porque es que eso va a llevar mucho dinamismo hacia la competencia. Definitivamente, si el Banco de la República hace disminuciones mucho más fuertes de las que nosotros esperamos, pues las mismas instituciones financieras van a hacer una venta y negociaciones de cartera muy importantes y ahí obviamente los negocios de ustedes, que es todo el tema asociado a mora, cartera y demás, pues va a tener muchas oportunidades, ¿sí? Porque puede ser la oportunidad de renegociar deudas, puede ser la oportunidad de buscar opciones para clientes que están en mora o que están muy prontos a entrar en mora y adicionalmente todo este proceso de los modelos de negocio y los modelos cuantitativos que muchas instituciones están empezando a implementar e incluso inteligencia artificial, ¿sí? Que se me olvidó mencionarlo acá, y es uno de los grandes retos que tiene este año muchas empresas, es cómo involucramos la tecnología dentro de nuestros procesos. ¿Sí? Esa inversión que tienen que hacer las empresas en cuanto a inteligencia artificial es que ya no es solamente pensar que hay un chat GPT, sino que otros productos y servicios se pueden llegar a implementar para mejorar los clientes. Entonces, definitivamente estar muy pendientes de las tasas del Banco de la República y yo mencionaría un segundo y es el tema político en Estados Unidos. ¿Sí? Definitivamente sabemos que hay unos temas por ahí legales del señor Trump, entonces todo este tipo de cosas de una u otra forma nos afectan, ¿vale? Entonces, esos serían los elementos. Brian, gracias. Bueno, continuamos con nuestra agenda. Muy Perfecto. interesante. Aplauso entonces para Brian por este tema tan relevante.